2 de noviembre de 1879, 6:31 de la mañana. El coronel Isaac Rique Barron, comandante de la defensa del sector de Pisagua, se yergue en el puesto de observación fortificado en el Alto Hospicio, dominando la bahía desde una altura de casi 90 metros sobre el nivel del mar. Sostiene en sus manos un catalejo de campaña de latón. Un instrumento de fabricación francesa, cuyo brillo se ha opacado por el salitre y el polvo del desierto. La persistente neblina costera, la Camanchaca, empieza a disiparse con los primeros y tímidos rayos del sol, revelando lentamente el océano Pacífico. Mira hacia el mar. Lo que el velo de la niebla desvela le obliga a bajar el catalejo por un instante, como si sus ojos le engañaran. Un sudor frío recorre su espalda, a pesar del aire fresco de la alborada. Vuelve a mirar, con una mezcla de incredulidad y funesta certeza. El horizonte está erizado de mástiles y chimeneas humeantes. No son unas cuantas naves de exploración. Son decenas. Una flota entera. Desde su posición elevada, su ojo entrenado puede contar la primera línea de combate. 2 monstruos de hierro, los acorazados Cochrane y Blanco Encalada, flanqueados por las corbetas O'Higgins y Chacabuco, y una miríada de transportes y cañoneras que se extienden hasta donde alcanza la vista. Más atrás, la línea se difumina en los últimos jirones de la bruma matutina, pero sabe, con una certeza que le hiela los huesos, que hay más, muchos más. Recabarren ha servido en el ejército del Perú durante más de 20 años. Luchó en la guerra contra España en el 66, ha visto el coraje de los soldados peruanos en los campos de batalla y ha sentido el orgullo de la defensa de la patria. Ha visto el poderío militar que nuestra nación es capaz de reunir en su apogeo. Pero esto es diferente. Esto no es un ejército que ataca con audacia y valor. Esto es una nación entera, organizada y metódica, cruzando el mar para imponer su voluntad por la fuerza de sus máquinas. Recabarren levanta el auricular del telégrafo de campaña, cuya línea lo conecta directamente con el cuartel general del Ejército del Sur en Iquique. El general Juan Buendía, un hombre curtido en 1000 batallas, responde personalmente. La estática crepita en la línea, un presagio del caos por venir. Mi general, ya están aquí. El desembarco ha comenzado en todos los sectores. Su voz, normalmente firme y resonante, es un murmullo tenso y grave. La cantidad de buques es imposible de contar desde mi posición. Buendía, en su puesto de mando, ya lo intuye. Los vigías en la costa han estado enviando partes desesperados desde el amanecer. Pero la pregunta que hace a continuación revela lo que realmente quiere saber, la espina dorsal de su preocupación como estratega. Coronel, ¿cuántas lanchas de desembarco puede contar? Sea preciso. Isaac Recabarren vuelve a pegar el ojo al catalejo. Su pulso martillea en sus sienes. Cuenta las lanchas a vapor y los botes artillados que se acercan directamente a su sector, surcando las olas con una velocidad y una organización aterradoras, cada una atestada de soldados chilenos de uniforme oscuro. 1, 2, 5, 10, 20. Deja de contar. El ejercicio es fútil, desmoralizador. Hay demasiadas, mi general. Más de 50 aproximándose a mi sector solamente y siguen llegando, como una plaga inagotable. Hay un silencio de 3 largos segundos en la línea telegráfica, un vacío cargado de presagios donde solo se oye el zumbido de la corriente eléctrica. Entonces, Buendía dice algo que quedará grabado en los anales de la guerra, una frase que encapsula la amarga epifanía de toda una generación de oficiales peruanos. Isaac, ¿recuerda usted cuando en los salones de Lima nos aseguraban que la superioridad naval chilena era una bravuconada, que su organización era inferior a nuestro arrojo? Creo, mi coronel, que alguien nos ha mentido de la forma más cruel. Recabarren no responde. No hay nada que responder. Los hechos están frente a él, una armada de hierro y vapor llenando todo el horizonte visible, una verdad irrefutable y aniquiladora. Lo que Recabarren y Buendía comprenden en ese instante es algo que el alto mando peruano, enfrascado en disputas políticas y un optimismo infundado, se había negado a aceptar sistemáticamente. Chile no había entrado en un simple estado de guerra. Chile había transformado toda su economía, su política exterior y su estructura social en una sola y eficiente máquina de guerra, financiada por el capital extranjero y los impuestos del salitre, funcionando a su máxima capacidad. Los números, fríos e implacables, lo demuestran. Para la campaña de Tarapacá, la escuadra chilena, liderada por su armada profesional, había reunido una fuerza naval abrumadora. No es una estimación. Son los números exactos documentados en los registros del almirantazgo chileno. De esos buques, los 2 acorazados blindados,
el Cochrane y el Blanco Encalada, eran fortalezas flotantes virtualmente invulnerables para la artillería costera peruana. A ellos se sumaban 6 corbetas, entre ellas la O'Higgins, la Chacabuco y la Esmeralda, 4 cañoneras y 15 transportes a vapor. El Perú, en comparación, tras la pérdida del monitor Huáscar en Angamos apenas un mes antes, y la fragata Independencia encallada en la misma Punta Gruesa, carecía de una marina operativa para disputar el mar. Los chilenos habían traído una fuerza naval incontestable a un solo sector de nuestra costa. Pero los barcos son solo el comienzo de la pesadilla. A las 7:15 de la mañana, el teniente coronel Alfonso Ugarte, jefe de Estado Mayor de la División de Defensa Costera, se encuentra en el cuartel general improvisado en el pueblo de Pisagua. Acaba de recibir los primeros informes de bajas de las trincheras y los emplazamientos de artillería que defienden las 2 playas de desembarco. Los números no tienen sentido, la velocidad de la destrucción es inconcebible. Fuerte Norte, la posición de Recabarren, 45% de la capacidad de fuego neutralizada en 90 minutos de bombardeo. Fuerte Sur, el bombardeo naval ha eliminado el 60% de las posiciones de fusileros. Batería de la estación del ferrocarril, una de las pocas ametralladoras Gatling, nuestra joya defensiva, destruida por un impacto directo de un proyectil de la corbeta O'Higgins. Ugarte tiene en un mapa, clavado sobre una mesa de madera tosca, todas las posiciones defensivas peruanas a lo largo de la bahía. Son 12 puntos de resistencia principales, trincheras excavadas en la arena y la roca, parapetos de sacos terreros, y algunos cañones de costa de antiguo modelo, un diseño defensivo que dependía del valor de sus hombres, no de la solidez de sus fortificaciones. El presidente Mariano Ignacio Prado había dicho meses antes, defenderemos la integridad de la patria hasta el último hombre. Ugarte está empezando a comprender que aquella frase heroica no era una promesa de victoria, sino el presagio de un sacrificio inmenso. El día más largo no será para el invasor, será para el Perú. Porque lo que está aniquilando las defensas peruanas no es solo la cantidad, es la precisión coordinada a una escala industrial. Es el poder de la pólvora moderna y el acero besemer contra el coraje y los pechos desnudos. A las 8:00 de la mañana, el bombardeo naval chileno entra en su fase de supresión de fuego directo, una sinfonía del infierno. Los acorazados Cochrane y Blanco Encalada se aproximan a una distancia temeraria, disparando sus cañones principales Armstrong de 254 milímetros contra las baterías peruanas específicas, identificadas por coordenadas previamente estudiadas. Cada proyectil de 254 milímetros del Cochrane pesa casi 200 kilogramos y puede pulverizar varios metros de las defensas de arena y roca. Los parapetos peruanos fueron diseñados para resistir el fuego de fusilería y, como mucho, la artillería de campaña. No fueron diseñados para esto. El Fuerte Norte, el punto fuerte peruano más poderoso en Pisagua, tiene un cañón Parrot de 100 libras en una casamata de sacos de arena y vigas de madera. A las 8:17, un proyectil del Cochrane impacta directamente en la apertura de la casamata. La explosión mata instantáneamente a los 8 artilleros y desintegra la estructura de madera, convirtiéndola en un montón de astillas humeantes. El comandante del fuerte, el alférez Gamarra, es arrojado por la onda expansiva. Seo de los restos del emplazamiento con los tímpanos reventados y heridas de metralla en el brazo izquierdo. Mira hacia el mar, aturdido. Los barcos siguen allí, imponentes, cientos de ellos, y siguen disparando con una cadencia metódica y brutal. Gamarra comprende algo que cambia su entendimiento completo de la guerra. No importa cuántos soldados chilenos maten en la playa, no importa cuántas lanchas logren hundir. Los chilenos simplemente desembarcarán más hombres, traerán más cañones. Su poderío naval y logístico les permite reponer sus pérdidas a una velocidad que el Perú ni siquiera puede soñar con igualar. Los números lo confirman. En los años previos a la guerra, Chile, con una economía estable y acceso a crédito británico, invirtió en la modernización de su armada y su ejército de una manera que el Perú, sumido en crisis económicas y caos político, no pudo. Mientras Chile encargaba acorazados de última generación a los astilleros de Hull en Inglaterra, el Perú luchaba por mantener a flote sus viejas naves. Chile estaba comprando miles de fusiles con Blaine y Gras de repetición, mientras gran parte de las tropas peruanas aún portaban fusiles Chassepot de un solo tiro. La diferencia más devastadora no estaba en el valor de los soldados, sino en la planificación y la inversión. Esto no era superioridad militar, era la diferencia abismal entre una nación organizada para la guerra moderna y otra que confiaba en su tradición y su heroísmo. Si aún estás escuchando, eres testigo de uno de los momentos más reveladores de la Guerra del Pacífico. Escribe Pisagua en los comentarios si esta historia te está conmoviendo. A las 10:30 de la mañana,
El general Buendía recibe un telegrama del mismísimo presidente Prado desde Lima. El mensaje, cifrado y urgente, solicita una evaluación táctica de la situación en el sur. Buendía, con el rostro sombrío, dicta su respuesta al telegrafista. El enemigo ha desembarcado con fuerzas abrumadoramente superiores en Pisagua. La resistencia inicial ha sido heroica, pero nuestras defensas costeras están siendo sistemáticamente neutralizadas por fuego naval de una intensidad sin precedentes. Hace una pausa, mirando el mapa. Solicito refuerzos de infantería y caballería inmediatos, o la plaza caerá antes del anochecer. Lo que Buendía no escribe, pero sí dice en voz alta a su jefe de Estado Mayor, es más revelador de la profunda conmoción que recorre el mando peruano. Nos dijeron que la producción industrial chilena era insignificante. Nos dijeron que sus soldados, los rotos, eran indisciplinados y débiles. Nos dijeron que no tenían estómago para el combate real. Que huirían ante una carga a la bayoneta. Lo que estoy viendo desde esta mañana sugiere que nos han mentido en todo, o peor, que hemos vivido engañándonos a nosotros mismos. Su jefe de Estado Mayor, un coronel de apellido Latorre, responde con voz queda. Mi general. Las cifras de inteligencia que recibimos en Arica indicaban que Chile podría movilizar aproximadamente 20.000 hombres bien equipados para una invasión. Recuerdo que el gabinete en Lima calificó esa cifra de alarmista e imposible. Buendía asiente, una mueca amarga en sus labios. Latorre continúa. Los informes de esta mañana estiman más de 9.000 hombres solo en la fuerza de desembarco de Pisagua. Si tienen casi 10.000 disponibles para una sola operación inicial, entonces las cifras que considerábamos propaganda no solo eran ciertas, sino probablemente conservadoras. Los números reales eran, en efecto, impresionantes para la escala sudamericana del siglo XIX. Chile había movilizado y equipado un ejército expedicionario que superaba con creces las capacidades logísticas del Perú. Y ese ejército chileno tenía que cubrir un único frente, el sur del Perú. Las mermadas y mal equipadas fuerzas peruanas tenían que defender una costa inmensa, desde Arica hasta Lima. La diferencia en concentración de fuerza era devastadora. Pero lo que realmente sorprendió a los oficiales peruanos no fue la cantidad de soldados, fue la logística que los mantenía operativos. A las 2:45 de la tarde, el coronel Recabarren observa desde su puesto de mando, ahora parcialmente derruido, como las lanchas de desembarco continúan llegando a la playa en un flujo incesante. Ha estado contando oleadas durante 7 horas. Primera oleada, 6:30, 7:30 de la mañana. Segunda oleada, 7:45, 8:30. Tercera oleada, 8, 9 de la mañana. Las oleadas continúan cada 30 o 45 minutos. Es un sistema de rotación continuo, una maquinaria perfectamente engrasada. Las lanchas desembarcan tropas, municiones y artillería. Regresan a los transportes principales, recargan y vuelven a la costa. Recabarren ha visto las operaciones del ejército peruano. El movimiento de un solo batallón de un punto a otro de la República podía tomar semanas, plagado de problemas de abastecimiento y desorganización. Se consideraba un éxito logístico. Los chilenos están desembarcando casi 10.000 hombres en una sola mañana. Y eso es solo el comienzo. En los días siguientes, desembarcarían miles más, junto con miles de toneladas de suministros. 5 días, un ejército entero puesto en tierra enemiga. Pero lo que más impresiona a Recabarren no es el número de soldados, es el equipo que traen consigo y la velocidad con la que lo despliegan. A las 3:20 de la tarde, recibe un informe de un puesto de observación avanzado cerca del pueblo, en la línea del ferrocarril. El mensajero llega sin aliento, cubierto de polvo y sangre. El informe dice, caballería enemiga confirmada en la playa. Identificados como regimientos de cazadores y coraceros. Cuentan inicial, más de 50 jinetes visibles, y siguen desembarcando caballos de los transportes. Recabarren conoce los informes sobre la caballería chilena. El alto mando en Lima la había descrito como una fuerza de parada, inferior a los legendarios húsares de Junín peruanos. Pero hay más de 50 de ellos en la playa, en un solo sector, en el primer día. Y sus caballos están frescos, listos para el combate. Chile había producido en los años previos a la guerra un cuerpo de oficiales profesionales, entrenados en Europa, y había equipado a sus regimientos con los mejores sables y carabinas disponibles. El Perú, en cambio, dependía del coraje individual de sus jinetes. Aquí radica la diferencia crucial. Cuando un valiente jinete peruano caía, su reemplazo era un voluntario con poca instrucción. Cuando un jinete chileno era abatido, otro soldado entrenado,
con un equipo idéntico, ocupaba su lugar. La caballería peruana era heroica en el combate individual, pero no podía estar en todas partes al mismo tiempo. La chilena, apoyada por una logística impecable, sí. A las 6 de la tarde, el general Buendía recibe el telegrama que ha estado esperando y temiendo. Es del propio coronel Recabarren, desde las alturas, mientras organiza la retirada de los supervivientes. La comunicación es breve y brutal. Mi general, dígame honestamente, ¿podemos detener esto aquí? Buendía responde con una honestidad que le desgarra el alma. Coronel. Si hubiéramos tenido nuestra escuadra para disputarles el mar esta mañana, quizás. Si hubiéramos concentrado todo el ejército del sur aquí, en lugar de dispersarlo, quizás. Pero ahora, están desembarcando más rápido de lo que podemos contraatacar. Cada hora que pasa. Su cabeza de playa se hace más fuerte, y sus barcos, impunes, continúan trayendo más y más hombres y material. No podemos detenerlos en la costa. Recabarren guarda silencio. Entonces Buendía, más para sí mismo que para su subordinado, añade algo que Recabarren recordará el resto de su vida. Sabía que tenían poder naval. Lo que no comprendí es que convertirían toda esa capacidad en un solo martillo de acero, y nos golpearían con él hasta pulverizarnos. Esto no es una guerra de valientes, Isaac. Esto es producción en masa, es logística y es organización aplicada al combate. Esa es la revelación. Lo que los oficiales peruanos comprendieron el día del desembarco en Pisagua no fue que Chile tenía mejores soldados, aunque estaban mejor equipados, no fue que tenía mejores tácticas, aunque eran más metódicas, fue que Chile había resuelto la guerra de una manera que el Perú, anclado en glorias pasadas, nunca había considerado. Convirtió la guerra en un problema de organización industrial y logística. Los peruanos concebían la guerra como un acto de heroísmo, encarnado en la figura de un coronel como Bolognesi, un caballero dispuesto a quemar el último cartucho, un acto sublime de sacrificio individual. Cada vida peruana era una epopeya. Los chilenos diseñaron una máquina de guerra. Un ejército profesional, con un fusil de repetición bueno y fiable, apoyado por una artillería Krupp precisa y letal. Cuando un héroe peruano caía, era una tragedia nacional. Cuando 3 soldados chilenos caían, Chile ya había desembarcado 5 más para reemplazarlos, mientras el héroe peruano seguía muerto, necesitando un reemplazo que tardaría semanas en llegar, si es que llegaba. La guerra se convirtió en un problema de matemáticas, y Chile tenía los números más grandes. A las 11:50 de la noche del 2 de noviembre, el coronel Asdequicke-Veren está escribiendo, a la luz de un candil, su informe de situación del día, en un campamento improvisado en el desierto, camino a San Francisco. Ha sobrevivido a 17 horas de bombardeo naval, ataques de infantería y la amargura de la retirada. Su puesto de mando fue destruido. Su guarnición ha sufrido más del 40% de bajas, pero el resto sigue en pie de lucha, con el honor intacto. Mira hacia la costa. Incluso en la oscuridad, puede ver las luces de los transportes chilenos en la bahía, las fogatas de sus campamentos en la playa. El sonido de los motores a vapor de las lanchas es un murmullo constante, un rumor de fondo que nunca se detiene. Recabarren termina su informe con una línea que resume todo lo que ha comprendido ese fatídico día. El enemigo no está tratando de ganar con habilidad táctica o arrojo superior. Está tratando de ganar con peso, con el peso de su organización y su maquinaria. Y tiene suficiente peso para hacerlo. Meses después, tras la caída de Lima en enero de 1881, el coronel Asdequicke-Veren es un prisionero de guerra. Es interrogado por un oficial de historiografía del ejército chileno. Le preguntan cuándo supo que el Perú perdería la guerra. Su respuesta es inmediata, sin asomo de duda. El 2 de noviembre de 1879. A las 6:31 de la mañana, cuando miré por mi catalejo y vi el horizonte lleno de barcos. En ese momento supe que no estábamos luchando contra un ejército, estábamos luchando contra una economía entera. Contra una nación organizada como una empresa. Y una economía siempre vence a un ejército que solo tiene su valor para oponerle. La Guerra del Pacífico no se ganó solo en las playas de Pisagua o en los campos de San Francisco y Miraflores. Se ganó en las oficinas de Valparaíso, en los astilleros de Inglaterra, en las minas de salitre que financiaron el esfuerzo bélico, en las escuelas militares que formaron oficiales profesionales. Fue ganada por políticos y empresarios que nunca sostuvieron un fusil, pero que se aseguraron de que cada uno de sus soldados tuviera el mejor que el dinero pudiera comprar. Los oficiales peruanos eran soldados profesionales, excelentes y valientes,
Pero ninguna cantidad de excelencia táctica o heroísmo personal puede vencer a un enemigo que puede reemplazar sus pérdidas 5 veces más rápido de lo que tú puedes infligirlas. Lo que comprendieron ese día en Pisagua fue la lección más brutal de la guerra industrial moderna. Cuando una nación convierte toda su capacidad económica en una máquina de guerra, el resultado no es un ejército más grande, es un enemigo inevitable.